Les decía que el día de hoy en anatomía vamos a detallar el cuadro 5, factores del ambiente en la historia natural y social de la enfermedad, y vamos a detallar cada uno de estos factores. En los inorgánicos o físicos y geográficos, el aire se refiere a la calidad del aire, también se refiere a la altura. A mayor contaminación del aire, pues vamos a presentar mayores enfermedades respiratorias. Por ejemplo, en las ciudades es más contaminación en la ciudad que en el campo, aunque en el campo para una persona alérgica pues sería un poco más complicado por la cantidad de polen y demás flora que habita en ese lugar. El agua, igualmente, el agua es indispensable para nuestro funcionamiento. Si tenemos un agua que tenga exceso de calcio, como hay en muchos lugares de nuestro estado, pues las personas pueden ser más propensas a sufrir cálculos en los riñones o problemas de este tipo. También si no existe un agua adecuada y es un agua contaminada con algún tipo de bacteria o con algún tipo de mineral o de sustancia química, como sucede en muchos lugares donde hay minas o lugares donde se extrae algún tipo de material, pues son personas que van a presentar diferentes tipos de enfermedades. El suelo, igual se refiere a la composición del suelo. Y en la geografía, dependiendo de dónde vivamos, va a ser el tipo de enfermedades que vamos a tener. Muchas enfermedades solo son, por ejemplo, de playa, otras son de montaña, aunque ya con la globalización y la contaminación que nosotros hemos hecho, pues ya muchas de estas barreras geográficas pues no existen. En cuanto a los factores orgánicos o biológicos, pues se refiere a los animales y a la flora, es decir, las plantas. Por ejemplo, en Santa María Tencomabaca es endémico el alacrán. Entonces, cuando tú estás en un centro de salud de ahí, ellos te mandan cantidades grandes de suero antialacrán porque saben que hay muchos y que son la mayoría venenosos. En la región del Istmo hay un tipo de serpiente que es muy peligrosa porque las personas que se llegan a salvar, por lo general se les gangrena el área donde les haya picado y pierden ese miembro, principalmente los miembros inferiores, aunque la mayoría muere, ¿no? O por ejemplo, los lugares donde hay mucha agua, que hay mucho mosquito, pues hay mucho dengue, hay mucho paludismo, hay mucho chikungunya, mucho zika. Flora igualmente, para el tipo de flora que pueda haber, ya sea nociva o ya sea flora que nos sirva de protección y que nosotros hemos ido depredando. En los factores sociales, económicos y culturales, el ingreso, cuánto dinero ganamos y si ese dinero me alcanza a mí o en este caso a sus papás para llevar una vida decorosa, mandarlos a ustedes a la escuela, que ellos lleven una vida bien, su alimentación, etcétera, y las condiciones de trabajo. Por ejemplo, las personas que trabajan en maquila de ropa son personas que van a sufrir enfermedades de tipo alérgico o de tipo pulmonar por la pelucita que suelta la ropa que trabajan. O por ejemplo, los que trabajan en las granjas de pollos, etcétera, ¿no? Cada tipo de trabajo tiene un riesgo y tiene un tipo de enfermedad predominante. Por ejemplo, los que son choferes de tráiler, que pasan mucho tiempo sentados, ellos pues van a sufrir obesidad, diabetes, enfermedades de la región del ano, como son hemorroides y demás complicaciones. El tipo de habitación, ¿no? Se ha visto que aquellas personas que no tienen un piso de cemento, o por lo menos rústico y es de tierra, pues hay un mayor riesgo de enfermedades. Promiscuidad y hacinamiento. Promiscuidad no es eso que se están imaginando. Promiscuidad se refiere a cuando convivimos en una misma habitación, principalmente donde dormimos, con animales, gatos, perros, pájaros, gallinas, etc. Y hacinamiento cuando hay muchas personas en un solo lugar. Se refiere, por ejemplo, en cuartos que son muy pequeños donde a veces duerme toda la familia. El nivel de escolaridad. A menor escolaridad va a haber mayores complicaciones de todo tipo porque obviamente va a ganar menos dinero, va a tener muchas cosas que desconoce, y a mayor escolaridad pues por lo menos la gente se va preparando para llevar medidas de prevención o es más fácil que te entienda cuando tú le quieras decir algún tipo de medida de prevención. Y el acceso a los servicios de salud, ¿no? Por ejemplo, en nuestro municipio pues no tenemos un centro de salud como tal. El hospital es prácticamente un centro de salud gigante, pero perdimos muchos de los beneficios que nos daría un centro de salud.
y al mismo tiempo el hospital ni siquiera tiene las especialidades básicas que tendría, por ejemplo, el de Cucatlán, y que a nosotros, por el tamaño de nuestro municipio, nos serviría mucho, ¿no? Por ejemplo, que ya hubiera un ginecólogo de planta, un internista, un cirujano, anestesiólogo, pediatra, pues en nuestro municipio pues no es constante, ¿sale? Vamos a pasar a la siguiente parte, donde es para que nosotros entendamos la interacción de los factores de la tríada ecológica. Recuerden que la tríada ecológica va a estar formada por un agente, un huésped y un ambiente, ¿sale? Aquí se está refiriendo al ambiente, agente y huésped. Eso significan esas abreviaturas. Si se encuentran en equilibrio estos tres, pues obviamente estamos hablando de un equilibrio y estamos hablando de salud. Si por este lado hubiera un aumento en la capacidad del agente de infectar y de causar una enfermedad en el huésped, pues ya estamos hablando de que hay un desequilibrio. En esta parte nos habla de que si aumenta la susceptibilidad del huésped, pues igual va a haber un desequilibrio. Y acá nos habla de si hubiera un cambio ambiental que favorezca la diseminación del agente, igual va a ocasionar un desequilibrio que se va a inclinar dependiendo de lo que esté aumentando, de lo que tenga mayor probabilidad de causarnos una enfermedad, o cuando hay un cambio ambiental que altera la susceptibilidad del huésped, ¿no? Entonces, en la única donde hay un equilibrio es aquí, donde los tres están bien, y aquí es donde ya vamos a hablar de desequilibrios. Jóvenes, continuando con la clase de anatomía en nuestro subtema de ciencias de la salud. Aquí solamente es un repaso, hablamos de los niveles de prevención, en qué consisten, qué es anticiparse a que pase, y cuáles son los niveles: primaria, secundaria y terciaria. Todo esto para dar pie a lo siguiente que vamos a analizar. Nos habla qué es la prevención primaria, la secundaria y la terciaria, y en qué periodos de la enfermedad se va a llevar a cabo. Por ejemplo, la primaria pues siempre va a ser antes de que ocurra. La secundaria mediante el diagnóstico y un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno y adecuado para evitar secuelas y limitar invalidez. Y la terciaria se va a llevar a cabo mediante la rehabilitación. Si no hubiera rehabilitación en alguna enfermedad, pues solo sería primaria y secundaria. Pasamos al siguiente. Ya nuestro cuadrito. En este cuadrito que dice historia natural y social de la enfermedad, si ustedes recuerdan, ya analizamos esta parte, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, ahora vamos ya a utilizarlo completo. ¿Por qué? Porque más adelante lo vamos a utilizar como una enfermedad, que vamos a hacer el ejercicio y después yo les pongo una enfermedad y ustedes tratan de acomodarlo donde sepa. ¿Para qué? Pues porque pueden ustedes memorizarse todos los conceptos, pero si no entienden el por qué y el para qué, pues no van a poder llenar su cuadro. Si recuerdan, aquí vamos a tener al periodo prepatogénico y aquí al patogénico. Acá abajo, la prevención primaria, secundaria y terciaria. En la primaria, promoción de la salud, protección específica. En la secundaria, diagnóstico y tratamiento oportuno, limitación del daño, y en la terciaria, rehabilitación. ¿De qué me habla esto? Que en la prevención primaria va a haber dos cosas: la promoción de la salud y la protección específica. En la secundaria va a haber un diagnóstico y tratamiento oportuno y la limitación del daño, y en la terciaria va a haber una rehabilitación. Y vamos a ir viendo cada parte del cuadro. En el periodo prepatogénico vamos a tener a la tríada ecológica: agente, huésped, ambiente, y ustedes ya saben de qué tipo pueden ser estos. Ya lo vimos. En el periodo patogénico vamos a tener la etapa subclínica y la etapa clínica. Todo lo que ocurre en la etapa subclínica, y aquí viene más detallado: cambios anatomofisiológicos y bioquímicos, locales y sistémicos, contacto, entrada, desarrollo y multiplicación del agente y recuperación de la salud. ¿Qué quiere decir? Que de aquí nos podemos pasar directo aquí sin ningún problema. La etapa clínica es cuando atravesamos el horizonte clínico, con signos y síntomas inespecíficos, signos y síntomas específicos, complicaciones, secuelas, incapacidad, enfermedad crónica y muerte, y que hasta incapacidad nosotros podemos
volver a la recuperación de la salud. De aquí para acá, pues ya no. Entonces pasamos a la atención, a la prevención primaria, la promoción de la salud. Son todas estas medidas que ustedes ya vieron. Educación médica y sexual, como por ejemplo cuando yo les doy el sermón de que esperen lo más que puedan para tener relaciones sexuales, que usen condón, que se cuiden, que para todo tipo de relación es el condón y que ningún método es confiable. Cuando les digo que aquí es donde podemos evitar familias disfuncionales, hijos regados por todos lados y muchas de las cosas que suceden actualmente. Planificación familiar, hábitos y costumbres nutricionales, programas de control del crecimiento y desarrollo pre y postnatal, protección del saneamiento, agua potable, disposición de excretas, o sea, dónde va la caca y la orina, eliminación de basura, control de fauna nociva, lo que son cucarachas, ratas, ratones, etc. Higiene de los alimentos, mejoramiento de la vivienda, es decir, aquí no estamos hablando de estatus sociales, sino que independientemente de lo que sea o como esté hecha nuestra casa, nosotros mantengamos las medidas de higiene y de limpieza. Distribución racional del ingreso familiar, mejoramiento del ambiente familiar, escolar y laboral, capacitación familiar y laboral, mejoramiento del ingreso económico y prestaciones. Después pasamos a la siguiente, que es la protección específica, y son todas estas: las vacunas, el que se bañen diario y se limpien, dieta equilibrada, programa de detección de enfermedades, etcétera, todas estas. Prevención secundaria, diagnóstico oportuno y tratamiento. Atención médica oportuna, descubrimiento de casos individuales, tratamiento inmediato y todas estas. En la limitación del daño, pues prevenir secuelas, utilización de recursos médicos para evitar que la enfermedad pase a un estado más avanzado. Prevención terciaria, rehabilitación, es la recuperación máxima de la funcionalidad. Terapia ocupacional en el hogar y hospital, cambio psicosocial del incapacitado, protección del público y empresas para la aceptación de las personas con incapacidad y la utilización máxima de las capacidades remanentes o las que nos queden, pues, o sea, que con lo que tengamos y con lo que nos quede nosotros podamos desarrollarnos al máximo. Y una protección gubernamental de la incapacidad total, que en nuestro país no hay. Hay otros países donde si alguien tiene una discapacidad se le da una pensión. En nuestro país no, solamente que sean derechohabientes o hayan cotizado o sea un riesgo o un accidente de trabajo. Ahora aquí lo que no les gusta, tarea. Esta tarea va a ser para la siguiente semana, de este lunes al siguiente. ¿En qué consiste la promoción de la salud? Y escribe sus bases. ¿Cuál es la protección específica? Y escribe sus bases. ¿En qué consiste el diagnóstico y tratamiento oportuno? Escribe sus objetivos y tipos de estudios que se realizan. Esta etapa de la prevención secundaria, que comprende definición, delimitación del daño y tipos que existen, objetivos de la prevención del daño y qué pasos o situaciones comprende la prevención terciaria. Este ejercicio es para poner en práctica todo lo que ya estuvimos viendo y para ver si ustedes efectivamente pues le entienden, ¿no? Aquí dice historia natural de la enfermedad de la faringoamigdalitis, las famosísimas anginas. Periodo prepatogénico, factores del agente. La faringoamigdalitis puede estar causada por un virus, por bacterias, por hongos o por agentes químicos. Factores del huésped, la edad, su estado previo de salud y su resistencia. Factores del ambiente, cultura médica del grupo familiar, presencia de miembros de la familia enfermos o grupos de contacto, facilidades médicas de la población, época del año, en invierno es más frecuente. Hacinamiento, o sea que estemos todos amontonados. Y pasamos al periodo patogénico, ¿sí? Está de esta parte. En este
En esta parte propiamente vamos a describir el desarrollo de la enfermedad. Para eso vieron ustedes historia natural de la enfermedad y todo eso. El estímulo desencadenante ocurre en el periodo prepatogénico, pasa al patogénico. Aquí recuerden que siempre va a estar puesto el horizonte clínico, siempre. Vamos a tener alteraciones locales en las amígdalas o anginas que se van a poner rojitas, se les van a hinchar, etc. Y de ahí puede ser que solo sea una leve inflamación y regresen o tengan una curación espontánea. Y aquí ya no cruzamos el horizonte clínico. Pero si estas alteraciones locales persisten y atravesamos el horizonte clínico, vamos a tener síntomas inespecíficos como anorexia, la anorexia quiere decir falta de apetito o sin hambre. Cefalea es como nos referimos al dolor de cabeza. Fiebre, pues la famosa calentura. Ataque al estado general o malestar general se refiere a que les duele el cuerpo, les duele la cabeza, el cuerpo cortado, eso es acá. Odinofagia, dolor al deglutir o al tragar. De todas estas palabras que les voy dando, más las que ya hemos visto, ustedes las van a ir anotando en su glosario o vocabulario, como le quieran poner. ¿Por qué? Porque yo ya no les voy a decir falta de hambre, no les voy a decir dolor de cabeza, sino les voy a hablar con esas palabras que se utilizan de manera científica o correcta y ustedes tienen que entenderme de qué les estoy hablando. Al ya atravesar el horizonte clínico y tener estos síntomas inespecíficos, podemos pasar a algo más visual, algo más claro. Hiperemia, faringea. Hiperemia quiere decir que se les pone roja, eso quiere decir hiperemia, está roja, irritada. Faringea, pues a la faringe. Exudado faringio. Exudado se refiere a esa como nata blanca que se les forma a las amígdalas. Presencia de calcium en criptas amigdalinas. Este exudado se ve como un moquito y se ve como si fuera una nata. Y las criptas amigdalinas son pequeños orificios que tienen de manera natural nuestras amígdalas. En algunas personas están cerrados y son pequeñitas y en otros tienen verdaderos pozos, pero porque han tenido infecciones anteriores y muy frecuentes. Adenomegalia cervical. Adenomegalia quiere decir que los ganglios están crecidos o aumentados de su tamaño normal y cervical se refiere a la localización. Igual tienen que ir buscando a escribir la palabra, su significado, para que ustedes la vayan entendiendo. Aquí podemos tener una curación espontánea, cuando es algo muy leve, ya, regresamos a la salud. Pero si no, procedería a una recaída, podemos tener dos situaciones. Que haya complicaciones, que haya una otitis media. Otitis es una inflamación del oído medio. Fiebre reumática, glomerulonefritis. La fiebre reumática se refiere a daños, es una enfermedad como tal que causa daños a nuestro sistema inmune y a nuestro cuerpo. Glomerulonefritis es una inflamación del glomérulo o una parte que forma en nuestro riñón. Absceso periamigdalino es como un grano de pus que puede ocurrir en nuestras amígdalas o nos puede dar una bronquitis. Las recaídas también nos pueden llevar a una cronicidad, que quiere decir que frecuentemente nos esté dando una amigdalitis. Y la recaída también nos puede llevar hacia las secuelas de las complicaciones. Todo esto puede tener secuelas. La otitis media, pues de que se nos complique más y se nos perfora el tímpano, etc. Ya no continúo aquí para no enredarlos. Y sí, de una amigdalitis nos podemos morir. Recuerden que esto siempre va a ir. ¿Por qué? Porque hasta de lo más simple, la cosa más simple de que nos enfermemos nos puede llevar a la muerte. Continuando en la parte inferior de nuestro cuadro, tenemos a la prevención primaria, secundaria y terciaria. En la prevención primaria, recuerden que estamos hablando de la faringoamigdalitis. Promoción de la salud, educación sanitaria, que se laven los dientes 3 veces al día,
que si pueden hacer gárgaras con agua sola o con bicarbonato una vez a la semana, o si tienen molestias que les raspe un poco la garganta o que la tengan irritada. Orientación higiénica para evitar contactos y provisión de condiciones adecuadas para vivienda y trabajo. Orientación higiénica, me empieza a arder mi garganta, pues uso de cubrebocas, aunque no hubiera esta pandemia, uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos, higiene o de la orofaringe, evitarse estar besuqueando con el novio, besar al hermanito, al abuelito. ¿Por qué? Porque yo lo puedo contagiar. Provisión de condiciones adecuadas para vivienda y trabajo. Que tengamos los medios o que se nos faciliten las situaciones en nuestra casa o donde trabajamos. Exámenes periódicos para ver cómo están esas amígdalas o para ver su estado general. Mejoramiento de la calidad de la atención médica. Recuerden que en nuestro México, en nuestro Oaxaca y en nuestro Teotitlán nosotros no tenemos esto. Nos pueden revisar la garganta a nuestra mamá, a la vecina, y es muy poca las personas que tienen acceso a la salud en cosas tan sencillas. Protección específica, evitar contactos directos, estar hablando muy juntos, sin cubrebocas, evitar reunirnos en sitios con mala ventilación, evitar el abuso de irritantes faringios. Es decir, si a mí ya me está molestando mi garganta, pues ya le voy a parar a los taquis fuego con mucha salsa y limón, etcétera. Aquí nos habla de protección específica del uso de la penicilina, pero recuerden que esto es solamente si nosotros comprobáramos o por clínica o por laboratorio que es una bacteria, porque si es una amigdalitis causada por un virus o por un hongo o por un agente químico, la penicilina no le va a hacer nada y solamente vamos a hacer que el cuerpo se vuelva resistente a ella. Aquí, esta parte sí me gustaría señalar que debemos estar seguros del agente causal, virus, bacteria o qué cosa nos ocasionó esto, ¿no? Y algo muy común en los adolescentes, que aparte yo le agregaría al agente físico, acá, yo le agregaría otro subtipo que sería agente físico. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes ya inician su vida sexual activa y al realizar el sexo oral sin condón, porque lo ideal sería que cuando realicen sexo oral el hombre se ponga el condón, y si esa persona tuviera algún tipo de infección en el pene o por la simple fricción con sus amígdalas, podrían tener algún tipo de irritación o incluso lastimadura de las amígdalas, que es muy común. También, ¿por qué les menciono esto? Porque ustedes, aún siendo menores de 18, son considerados niños o menores de edad. Y hay un signo muy común en niños que tienen abuso sexual, que tienen lastimado el paladar o las amígdalas. ¿Por qué? Pues porque su cuerpo es muy pequeño y no está preparado para este tipo de actividad sexual. Así que ojo con esta parte de la protección específica. Aquí tenemos que estar seguros de qué causa esta faringoamigdalitis. Pasamos a la prevención secundaria, diagnóstico y tratamiento oportuno. Tiene que haber exámenes selectivos, detección de casos, contacto de grupos familiares. Esto casi no se hace, la verdad. Debería de, pero pues por el colapso de nuestro sistema de salud esto no se hace. Esto prácticamente solamente en países de primer mundo. Cultivo de exudado faríngeo. De hecho, se dice que para recetar nosotros un antibiótico en una faringoamigdalitis complicada, tendría que ser con esto, con un exudado faríngeo. Se toma una muestra de la garganta, se pone a cultivar y se ve qué bacteria o qué cosa tienen. Y en base a eso se da el tratamiento. Estamos muy acostumbrados en nuestro México mágico de que les damos el antibiótico al azar y estamos creando resistencia de las bacterias o estamos fabricando superbacterias, donde muchas de ellas ya no hay medicamento que les haga efecto. Diagnóstico diferencial con otras enfermedades, muy importante esto. Antibiótico-terapia con fármacos adecuados y por tiempos adecuados. Yo aquí puntualizaría siempre que se pueda comprobar
qué bacteria tiene la persona o qué agente lo está causando para dar un tratamiento adecuado. Si es un virus, pues no le vas a dar nada. ¿Por qué? Porque no le va a hacer efecto ningún antibiótico. Limitación del daño, evitar las complicaciones y las cirugías en casos indicados. Cuando ya son unas faringoamigdalitis de repetición, las amígdalas ya están crecidas, ya están muy dañadas, lo ideal es la cirugía. Prevención terciaria, rehabilitación. Se va a enfocar a las secuelas de las complicaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues tratar de evitar esto. Van a elaborar su cuadro igual, de preferencia les recomiendo utilizar hojas oficio o pegar 2 tamaño carta para que tengan suficiente espacio. Acá en este cuadro nada más le van a poner HNE de la y van a dejar en blanco porque aquí van a escribir ustedes el nombre de la enfermedad. Entonces acá arriba nada más van a poner HNE de la, aquí en blanco para que aquí pongan el nombre de la enfermedad que yo les voy a enviar. Aquí va a ser periodo prepatogénico, periodo patogénico. Acá igual van a poner factores del agente y aquí en blanco, factores del huésped en blanco, factores del ambiente igual en blanco, ¿vale? Y acá van a poner estímulo desencadenante, alteraciones locales, curación espontánea. Esto sigue igual y acá igual y tienen que especificar su horizonte clínico. Y van a dejar aquí esto. Este espacio pueden poner un cuadro, ahí va a ir en blanco. Acá también. Aquí sí va recaídas, aquí sí va cronicidad y aquí va muerte. Esta y esta no cambian. Secuelas de las complicaciones tampoco, y acá van a dejar un cuadro donde van a poner las complicaciones de la enfermedad que les voy a poner. En la parte de abajo igual va a ir prevención primaria, secundaria, terciaria, promoción de la salud queda igual, protección específica queda igual. Es decir, estos títulos quedan igual y acá va a ir en blanco, ¿sale? Por eso les digo que hagan algo grande para que les quepa la información. O acá la ventaja de esta parte que le pueden pegar otro pedazo y hacerla. Como ustedes no me preguntan y como no sé si están entendiendo, les voy a empezar a mandar a hacer los ejercicios. Este cuadro es el fin de todo lo que les he explicado antes. Entonces les voy a empezar a mandar información de diferentes enfermedades para ver dónde ustedes ya lo pueden acomodar y si comprenden lo que se les ha explicado. Jóvenes, buenos días. Vamos a hacer el ejercicio. Van a utilizar su cuadro, el que dijimos que iban a hacer en blanco. Nada más tiene que llevar estos datos de lo que es azul y esta línea, y ya les mencioné lo que va fijo. Vamos a empezar. Les sugiero que primero lean su archivo de enfermedad diarreicas agudas que les acabo de mandar. Léanlo para que más o menos sepan qué información van a sacar. Bueno, vamos a empezar por el título. Le van a poner HN, o le pueden poner Historia Natural y Social de, y aquí van a poner el nombre de la enfermedad, que sería enfermedad diarreica aguda. ¿Sí? Esa sería la primera parte. Después vamos a hacer el periodo prepatogénico, agente. Obviamente, pues es un agente biológico. Aquí van a poner qué es lo que causa la enfermedad diarreica aguda. Si gustan, pueden dejarle esto nada más biológico y van a poner qué cosas nos pueden causar una enfermedad diarreica aguda. Todo lo demás se quita. Huésped. Pues obviamente estábamos hablando del ser humano. Si en la lectura nos habla de herencia, pues se va a poner. Si en la lectura nos habla a qué grupo étnico le da más
caucásicos o blancos, afrodescendientes o negros o mestizos, lo van a poner, si no, no. Si menciona hábitos y costumbres, pues la van a poner. Entonces sería ser humano y le van a agregar alguno de estos factores. Pues en diarreica aguda no creo que tenga que ver, pero hábitos y costumbres sí. Inmunidad, ustedes también van a leer si tiene que ver o no. Edad y sexo, ¿dónde predomina? ¿A qué edad? Y si predomina en sexo. Y si habla de ocupación, pues lo van a poner, si no, no. ¿Sale? Me refiero que van a poner lo que ven en el texto. Ambiente. Si lo mencionan, van a poner aquí lo que menciona del ambiente. Por ejemplo, si habla de que es un medio ambiente físico, si nos habla de su nivel socioeconómico del enfermo, etcétera. Aquí sería lo que corresponde al periodo prepatogénico.